el uso de la libertad de expresión te puede costar hasta la vida, te puede costar años de prisión, te puede costar enclaustramiento, te puede costar silencio rotundo, como le costó a Lina de Feria, como le costó a Antón Arrufat, a muchos poetas, a muchos escritores, a muchos cineastas. La negación de la herencia de la revolución, de la negación del totalitarismo, de la negación de la esclavitud, de la negación de la falta de libertad. Y ahí estalló nuestro arte, que se hizo maravilloso. Un arte de la calle, un arte de los límites y del rompimiento de los límites. Esta entrevista es para mi serie que se llama Arte Libre versus Censura Totalitaria, que está rodando desde 2015, un podcast que se llama Artistas en el Exilio. Bueno, yo le sugerí que encajaba bien con mi serie y empezamos esta colaboración. Entonces, ¿cómo se presentaría Luis Eligio de Omni en el 2024? En el 2024. Si tú sabes que uno tiene sus perfiles y uno se presenta cada vez, a lo mejor en el 2000 tú tenías una breve presentación, una breve bio, y hoy tienes otra. Bueno, hoy tengo una bio extensa, larga. La gente se impresiona con la bio extensa, pero simplemente un artista total. Ese es un resumen que hice hace varios años, artista total, que es un artista que parte desde la poesía. Me gusta la poesía porque la poesía está más allá del poema, el poema y la escritura. La poesía está más allá, la poesía lo abarca todo. Y Martí la definió muy bien. Vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Encajó a la poesía con el alma y se incluyó a sí mismo como alma, primeramente, que es la que va hacia todas partes y viene de todas partes al mismo tiempo. No es lineal como el tiempo, no es ayer, hoy y mañana. Es constante, presente hacia todas las partes del universo y desde todas las partes del universo. Eso es un poeta. Eso es lo que soy, definitivamente. Entonces te vas a definir como poeta. Sí. Y luego todo lo que performer o el... Ojo, como poeta, todas las artes me competen. Todas las artes me competen. Las artes escénicas, las artes visuales, el cine, las artes plásticas. Me compete la música, me compete la experimentación sonora, que va más allá de la música. Me compete el slam poetry, me compete la actuación de la poesía, la performatividad en general. Es todo lo que he hecho y es todo lo que hago. ¿Cómo crees que ha cambiado el exilio tu manera de ver y de proyectarte en el arte? No, el exilio nuestro, el nuestro, es complejo, no es simple, no es sencillo, es complejo. Es un cuerpo, es un monstruo. Es un monstruo. Porque en el caso nuestro, hemos sido artistas. Yo digo hemos porque te estoy incluyendo y cuando pienso en una generación, en un grupo de personas que a través del arte usamos la libertad de expresión dentro de Cuba. Es normal la libertad de expresión en cientos de países en el mundo, pero en nuestra Cuba, tú sabes que el uso de la libertad de expresión te puede costar hasta la vida, te puede costar años de prisión, te puede costar enclaustramiento, te puede costar silencio rotundo, como le costó a Lina de Feria, como le costó a Antón Arrufat, como le costó a César Pedro, a muchos poetas, a muchos escritores, a muchos cineastas en general, ¿no? No es esa Cuba bonita, idílica, que incluso muchos de nuestros hermanos y amigos artistas de América Latina, de Europa y de los Estados Unidos viajaban a Cuba a conectarse con nosotros, pero idealizando la revolución, enamorados de la revolución y creyendo que eso tan maravilloso que nosotros estábamos haciendo era un producto de la revolución. Sí, es un producto de la negación de la herencia de la revolución, de la negación del totalitarismo, de la negación de la esclavitud, de la negación de la falta de libertad. Y ahí estalló nuestro arte, que se hizo maravilloso. Un arte de la calle, un arte de las galerías también, un arte de las instituciones que estaba rompiendo con las instituciones, un arte de los límites y del rompimiento de los límites, estéticamente, a nivel de contenido, a nivel de nueva visión, de nueva cosmovisión. Y entonces llegas al exilio, donde desde la prisión en que uno vive dentro de Cuba, el exilio es libertad total. Me pongo a gritar ahí en la calle
me pongo a hacer performance en el medio de la calle y parezco un loco. Cuando hacía performance dentro de Cuba, alguien me quería matar, llegaban 4 y 5 patrullas de policía, me esposaban por las manos, me cargaban, me tiraban para dentro de la ambulancia, un pueblo de gente detrás de la patrulla, un pueblo de gente fuera unidad de policía. Era un suceso. Aquí hago un performance y es tu libertad de expresión. Es normal. Entonces, desde ese punto de vista, llegar a la libertad social que hay aquí en los Estados Unidos, tienes que rehacerte y tienes que repensarte y tienes que poner en práctica verdaderamente la libertad de expresión, con libertad, con total libertad. O sea, salir de los moldes. De tu, claro. Pero por eso estaba hablando como que el exilio también te moldea de alguna forma diferente. El exilio te moldea de una manera diferente porque en el exilio primeramente que todo tienes que trabajar. Y el arte no es precisamente un trabajo en el exilio. Tú puedes llegar a convertirlo en un trabajo, pero precisamente no lo es. No es fácil navegar con la suerte de llegar y trabajar en tu arte y que eso sea tu trabajo. El que te pague los biles, el que te pague la renta, el que te pague la alimentación, ¿no? Entonces, tienes que trabajar. Y por lo pronto tienes que trabajar donde sea. Ahora, varios opositores, artistas, están llegando al exilio y están encontrando una vertiente en su campo de creación. Pero cuando yo llegué hace solamente 10 años atrás, 12 años atrás, no recibí ni una sola oferta. Y me senté a comer con Malanga y conversé con Malanga y de todo y no recibí ni una sola oferta. Tuve que trabajar y continúo trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Eso te aleja de tu arte, de lo que es facturar. ¿Cómo? Yo iba a decir la palabra facturar, no. Cuando estás haciendo algo, tengo la palabra en la boca, me gusta, quiero encontrarla. Tejiendo. No. Cuando estás manufacturando tu arte, eso te aleja de la manufacturación de tu arte. Yo he seguido escribiendo, yo he seguido creando performance, sobre todo para la fotografía y para el video. Se puede decir que prácticamente no me presento en ningún lugar. He hecho, a partir de San Isidro, el movimiento San Isidro y todo esto, salí, convoqué, reuní, me sumé a una energía de convocatoria de muchas personas. Protagonicé en determinados momentos, hice mi performance por las personas de San Isidro y todo, performance político. Pero ya, esa ha sido mi actuación. Hay estudiantes de diferentes universidades haciendo tesis con mi obra, aquí en universidades en los Estados Unidos, en Europa también y en América Latina. Pero aquí lo que se llama el mundo, el circuito del arte en los Estados Unidos, deja de existir. ¿Qué te llevó a decidir que ya no ibas a vivir en Cuba? Yo había venido varias veces a los Estados Unidos y estaba muy interesado en conocer el exilio. Estaba sobre todo interesado en conocer al exilio histórico y lo pude conocer de primera mano. Pude conversar frente a frente, comer y compartir con personalidades del exilio que eran un mito para mí y que solo salían en la prensa, que eran lo peor del universo. Cuando pasé por estas experiencias de conocer a estas personas, quise vivir eso. Me autoexilié, pero sé que me autoexilié por una canal, que es la canal del exilio que el régimen abre para que los artistas se vayan, para que las personas se vayan, para que todo el que protesta se vaya. ¿Ok? Pero me autoexilié. Y le llamo a esta obra de arte que estoy viviendo Norteamérica. como un cineasta que me gusta mucho, europeo, que vino a vivir acá y le puso a este ciclo de creación aquí en los Estados Unidos Norteamérica. Como una fase. Sí, yo estoy creando. Y eso que estábamos hablando el otro día, de que uno estaba en Cuba, pero ya estaba como adentrándose en el exilio, de alguna forma vivíamos un exilio allá adentro, ¿no? Pero también estábamos pensando el exilio a través de autores como Reinato Arenas. ¿Cómo veías eso? ¿Cómo pensabas en el exilio desde dentro, antes de experimentarlo? Primero teníamos un poco de fe en que podíamos transformar. Recuerda que inicialmente uno se consideraba reformista del sistema. Muy pronto, no pasó mucho tiempo, en que uno se dio cuenta que no iba a haber ninguna reforma. Y en mi caso, y en el caso de muchos integrantes de ONDI, nos fuimos a estudiar el reformismo. Todos los reformismos que tuvimos anteriormente desde el tiempo de la colonia no funcionan. Y en el caso de un sistema
tan podrido como el sistema revolucionario comunista cubano, eso no tiene reforma ni atrás ni adelante. Eso hay que arrancarlo de raíz. Eso es un cáncer. El tiempo, todo es tiempo. En este cuerpo donde estamos, el tiempo lo es todo. Somos tiempo. El cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo de la voluntad están regidos por el tiempo. No podemos permitir de ningún modo, en este instante en que estamos escuchando esto, y si comprendemos y sentimos que es real, que es verdad, esto que yo estoy diciendo, que sigan robando nuestro tiempo. El tiempo que ya nos robaron es el crimen más grande de este régimen y de este sistema. No tienen perdón y no tienen forma de pagarlo. No hay manera de pagar. Son ladrones de tiempo. Pero nosotros, como no vamos a poder cobrar ese tiempo, no podemos permitir que nos sigan robando un segundo más. Y para eso es súper importante que seamos libres de pensamiento, que seamos libres de sentimiento y que seamos libres en nuestra voluntad. La libertad lo es todo. La libertad es el principio y es el fin. Es alfa y omega. Todo lo que deseamos de bien para esta vida, todas nuestras aspiraciones se resumen en la libertad. Y sin tiempo no podemos tener libertad. Estemos en el fondo de una prisión, estemos empobrecidos, no encontramos modo de subsistir económicamente, estemos enfermos, estemos como estemos, no podemos permitir que sigan robando nuestro tiempo. Tenemos que ubicarnos en el estado de la alegría. La alegría es un estado que está por encima de todo, que va hacia todas partes, viene de todas partes, está vibrando constantemente. Por eso respiramos, por eso pensamos, por eso reímos, por eso somos, por la alegría, que es la vida. La vida es alegría, aún en medio de un huracán y en medio de un volcán en erupción, es alegría. Y aún en medio del minuto final, donde ya desaparecemos, es mejor desaparecer con alegría, porque es el signo vital de que estamos en libertad y que el tiempo está en nuestras manos. Es lo que siento, es lo que pienso, es lo que practico, es lo que soy. De eso nos dimos cuenta bien rápido también. Y todo, por supuesto, contribuía a darte cuenta de eso. Las personas en la calle, que cuando hacías performance en la calle, cuando leíamos poesía en los camellos, cuando leíamos poesía en los vecindarios, a viva voz, las personas te respondían. Y tanto los que estaban a tu favor, los que se solidarizaban contigo, los que se sentían atraídos por ti, como los que se oponían a ti, en ambos tú veías que había una mentalidad decadente que no tenía solución. A la conclusión que yo llegué es que estas generaciones tenían que irse para que apareciera un agua limpia de generaciones de mentes limpias en otras generaciones. Esa fue la conclusión que yo llegué. Entonces llegó Reinaldo Arenas, llegó Cabrera Infante. Te advierto que mi casa en Centro Habana era una casa que pertenecía a personas que toda su familia se exilió desde el mismo inicio de la revolución y que fueron personas que no introdujeron dentro de su casa nada del periodo comunista en Cuba. Mi mamá cuidó a esas personas hasta su muerte y por eso es que nosotros nos quedamos con esa casa. Cuando yo entré a esa casa, yo entré al tiempo de la República. Ahí el tiempo estaba detenido. Excepto por cartas. Ellos tenían unos libreros inmensos, eran casas de puntal alto, donde uno de esos libreros eran solo de cartas. Eran miles y miles y miles de cartas. Y hubieron cartas ahí como hasta los años 70, más o menos. Entonces, pero esas personas vivían en los Estados Unidos, las familias de ellos, desde antes del triunfo de la revolución. Muchos de ellos se exiliaron cuando Batista dio el golpe de Estado. Entonces, leyendo esas cartas, ya yo empecé a hacer... Esto fue, te estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90. Desde ese entonces, yo comencé a pensar en el exilio. Vamos a entrar en lo de la libertad del arte como resistencia. Poesía, Omni Zona Franca y luego los festivales de poesía sin fin. ¿Cómo es que estos movimientos influyeron en la percepción que tienes del arte como resistencia, si es que la tienes? ¿Estás refiriendo a Omni Zona Franca y a Poesía sin fin? Si es que ustedes pensaban en ese momento que estaban haciendo resistencia con estos performances y estos festivales. Nosotros no pensábamos nada, pero todo el mundo nos decía que sí. Todo el mundo nos decía arte de resistencia. Y yo recuerdo que no nos gustaba la palabra resistencia. Decíamos arte de existencia, que estábamos existiendo, no resistiendo. Y en determinado momento decía que era el sistema, el gobierno, quien se resistía a nosotros. Porque nosotros nos sentíamos ya, nosotros teníamos un aire de cambio y nos sentíamos como el espíritu del cambio y nos sentíamos como la bandera del cambio
y la vanguardia del cambio. Literalmente nos sentíamos así. Era una energía, una vibración mental y espiritual y una voluntad de que nosotros estábamos cambiando. A mediados de los 90, yo conocí a una actriz alemana que en la actualidad es muy célebre en Alemania. Es una multifacética, películas, famosos shows, telenovelas, whatever. Esa mujer es un ícono ahora mismo. Y tuve la oportunidad de conocer y nos hicimos muy amigos. Entonces, fue la primera persona con la que yo empecé a tener un epistolario a distancia, fuera de Cuba. Y en una de esas cartas, yo toda epístola que yo escribía, yo le hacía una copia. En una de esas cartas que la conservo, yo escribí: quiero crear un movimiento que cambie la cultura cubana. Un movimiento cultural de arte, de todas las artes, que cambie la cultura cubana. Cuando yo llegué a Onda y Zona Franca, no estaba todavía ese espíritu fuerte. Se veían más como individuos que como un grupo. Pero yo sentí inmediatamente la vibración ahí y yo dije, este es el lugar con el que yo estaba soñando. Porque en esa carta le dije a ella, me voy a ir a la Isla de la Juventud, ¿te acuerdas? Isla de Pinos. Y voy a crear allí un movimiento. No, estaba en Alamar, que es casi como la Isla de la Juventud. Mi mente inocente estaba pensando en la periferia siempre, en algo como de afuera, ¿no? Sí, una isla dentro de una isla. Una isla dentro de una isla. Entonces, nosotros nos sentíamos como un espíritu de cambio. Y yo fui expulsado varias veces de Onda y Zona Franca. ¿Cómo es eso? Por mi espíritu de salir a la calle a hacer performance. Y esto siempre terminaba con la policía que me detenía escandalosamente y tenía que intervenir la Dirección Municipal de Cultura, el director de la galería entonces, que era a quien pertenecían los locales en los que estaba Onda y Zona Franca. En fin, que esto afectaba el orden y la paz de los grupos, ¿no? Y además de que yo actuaba un poco individual, no contaba con el colectivo. Yo todavía no sentía que había una sinergia colectiva como para sentarme en un centro y decir, oye, es esto, ¿no? Como sucedió después. Yo creo que no estábamos preparados para esas acciones colectivas todavía. Ni en Omni, ni en Zona Franca, ni la galería, ni la dirección municipal. A Zona Franca le encanta, finalmente, ese tipo de acción. Me vuelven a integrar al grupo. Comenzamos a hacer esas acciones en espacios interior, en la galería. Y muy pronto comenzamos a hacerla en los camellos, en las calles, en los edificios. Y entonces ya sí se articularon los grupos. Ya había una articulación cada vez que íbamos a hacer una acción colectiva. Y quienes no estaban articulados eran el gobierno, la Dirección Municipal de Cultura, la policía, que se encontraban siempre como desprevenidos y con un escándalo muy grande, porque habían personas que nos denunciaban como que estábamos haciendo contrarrevolución. Claro. ¿Y crees que ustedes estaban como conectados o sabían de otros grupos que estaban haciendo lo mismo? Quizás Artecay en los 80, pero más adelante estaba Enema de Lázaro Saavedra, creo. Estaba Tania con su cátedra, que era de Lisa, pero estaba fuera de Lisa. Todavía no estaba Tania con su cátedra. De hecho, nosotros somos fundadores de la cátedra de arte de conducta, especialmente Amaury y Joana de Pestre. Participamos muy ahí en la elaboración de la cátedra de arte de conducta. Finalmente, yo me quedé fuera. Tania decidió que de Zona Franca no podían haber más de dos, que solo debían haber dos. Es verdad que teníamos una impronta muy fuerte. Muchos grupos de escritores, muchos escritores en La Habana sentían mucha atracción por lo que nosotros hacíamos con la poesía, por ejemplo, pero no lo hacían porque nos decían, es que cuando comenzamos a hacerlo sentimos que estamos haciendo lo mismo que ustedes, que somos Zona Franca y no queremos parecer. Entonces, mejor no lo hacemos. Teníamos una impronta muy fuerte con el decir la palabra, actuarla, crear instalaciones, crear situaciones. Le llamamos situacionismo, que lo aprendimos de los italianos, de los neorrealistas italianos. Pero, en fin, no existía Enema, no conocíamos Enema. Y una persona que va muy temprano a vernos es Tania Bruguera, año 2000. Y acuérdate que Onda y Zona Franca se funda en el 97. Ya en el 2000 Tania baja a vernos. Ya en el 2000 éramos un escándalo ya. Y Tania comienza a invitarnos a hacer los performances en sus casas. Con mucha gente, venía mucha gente de Estados Unidos sobre todo. Y nosotros hacíamos performance ahí en la casa de Tania para todos esos artistas que venían de otras partes del mundo. Y así fue como nuestro nombre empezó a salir hacia afuera.
Pero Tania desde un principio nos vio, llevó artistas importantísimos allá al taller. Hay fotografías de eso, hay documentación de eso. Y consideramos a Tania importantísima también. No conocíamos a Tania Bruguera, pero cuando la conocimos, cuando vimos su obra en catálogo, en fotografía, en todo, nos impresionamos inmediatamente. Además, todo el mundo nos lo decía. Oye, tienen que conocer a Tania Bruguera. Oye, tienen que conocer a Tania Bruguera. ¿Y a Ana Mendieta sí la conocía? A Ana Mendieta, a través de Tania, a través de otros críticos de arte que hablaban de ello. Siempre estábamos interviniendo en simposios o exhibiciones institucionales y muy rápidamente hicimos amigos en el mundo del arte, de todo tipo de amigos, a todos los niveles, disculpen. Hicimos amigos de todos los niveles en el mundo del arte, desde los artistas más célebres hasta los nuevos que estaban comenzando. Creamos una empatía y una simpatía con los artistas presentes en ese momento, tanto de la poesía como del teatro, como de las artes plásticas.